Él lo vio décadas antes de que cualquier estudio científico osara siquiera plantear la hipótesis. Un alma que parte durante el sueño ya no despierta más, pero eso no significa que muera en paz, como tantos creen. Allan Kardec recibió revelaciones sorprendentes de médiums confiables, en las sesiones más reservadas, sobre lo que de hecho sucede cuando alguien desencarna durmiendo. Al principio, parece ser el tipo más suave de partida, pero para los espíritus no siempre es así. Muchos que murieron durmiendo despertaron del otro lado en total confusión, sin saber si estaban vivos o muertos. Kardec escribió que algunos de ellos permanecieron días, incluso semanas, vagando en un estado de ilusión. Esta verdad, escondida por miedo o por ignorancia, desafía las ideas más consoladoras de la muerte tranquila. Lo que los médiums relataron al codificador de la doctrina espírita, aún hoy, intriga a estudiosos de lo invisible. Nadie creyó cuando él lo dijo, hasta que sucedió. Durante una comunicación espiritual ocurrida en 1861, un médium relató haber visto un espíritu implorando por ayuda tras morir durmiendo. Él gritaba sin ser oído. Sentía el cuerpo helado, pero la mente despierta. Kardec, al investigar, recibió mensajes confirmando el fenómeno. El alma que parte durante el sueño puede tener dificultades en desprenderse, principalmente cuando la conciencia está entorpecida. No se trata de un castigo, sino de un estado transitorio, que puede tornarse penoso si el espíritu no está preparado, y es por eso que comprender esta verdad es tan importante. Si este tema también te toca, si deseas entender más sobre los caminos del espíritu después de la muerte, suscríbete y dale me gusta. Esto nos ayuda a continuar desvelando los misterios del alma, con respeto, profundidad y verdad. Allan Kardec no trabajaba con suposiciones. Sus preguntas a los espíritus eran metódicas, directas y profundas. Cuando cuestionó lo que ocurría con los que desencarnaban durante el sueño, recibió una respuesta inesperada. Muchos duermen en la tierra y despiertan en el más allá sin percibir que cambiaron de plano. Algunos espíritus relataban un despertar semejante a un sueño dentro de otro sueño. Una señora, según relato en El cielo y el infierno, decía haber despertado cercada por figuras familiares, pero sin comprender dónde estaba. Fueron necesarios días de oración y esclarecimiento hasta que ella aceptase su nueva condición. Esto muestra que no siempre la muerte serena es sinónimo de transición tranquila. La preparación interior, la lucidez espiritual y el desapego influyen directamente en lo que el espíritu experimentará al dejar el cuerpo. Un dato que pocos comentan: morir durmiendo puede ser una bendición, pero también un riesgo, dependiendo del estado vibratorio del alma. Kardec anotó casos de espíritus que, al morir durmiendo, no notaron su pasaje y continuaron visitando a familiares como si nada hubiese sucedido. El problema es que, sin la conciencia de la muerte, estos espíritus permanecen presos a rutinas, objetos, incluso camas y relojes, creyendo que aún están vivos. La ausencia de dolor físico y la falta de trauma en el desencarne dificultan la ruptura con el plano material. Para el mundo visible, son solo muertos adormecidos. Para el plano espiritual, son conciencias que necesitan ser despertadas con cariño y lucidez, y esa lucidez, infelizmente, no siempre viene sola. En uno de sus análisis más conmovedores, Kardec explica que hay una diferencia entre la muerte física y la muerte psíquica. La primera acontece en el cuerpo, la segunda en el espíritu. Cuando alguien muere durmiendo, el desligamiento puede ocurrir tan suavemente que el alma continúa creyendo que está soñando. Esto sucede porque durante el sueño, el periespíritu ya se aleja parcialmente del cuerpo. Si la muerte física ocurre en ese momento, el espíritu ya está fuera, pero en estado alterado. La transición puede ser confusa, como una película con escenas repetidas, ecos de voces y sensación de tiempo parado. Algunos, según los médiums, reviven los últimos sueños por días hasta percibir la realidad. Esto revela que la preparación espiritual
No se trata de rezar en el lecho de muerte, sino sobre cómo vivimos, sentimos y pensamos diariamente. Existe también un tipo de desencarne nocturno que Kardec llamó de transporte silencioso, un nombre simbólico pero cargado de verdad. En esos casos, el alma es llevada durante el sueño por benefactores espirituales, en una especie de rescate programado. La partida ocurre sin dolor, sin susto y muchas veces con auxilio de familiares desencarnados. Es el tipo de muerte que muchos desean, tranquila, acompañada, elevada. Pero no todos están listos para este tipo de conducción. El alma necesita tener cierta ligereza, un desprendimiento real de las pasiones terrenales. Si no, el transporte se torna trabado, confuso o incluso interrumpido. Es por eso que Kardec alertaba. Morir durmiendo puede parecer simple, pero es una travesía espiritual compleja que depende del grado de conciencia y de la preparación íntima de cada uno. La idea de que todos los que mueren durmiendo son acogidos por ángeles en paz es una ilusión piadosa, pero incompleta. Kardec jamás negó el amparo de los buenos espíritus, pero alertaba que el socorro espiritual exige sintonía. No se trata de juicio moral, sino de afinidad vibratoria. Si el alma se adormece en la ignorancia, inmersa en vicios o apegos materiales, ella puede ser recibida por entidades igualmente confusas, que nada entienden de lo que ocurrió. En esas situaciones, el espíritu vaguea entre mundos sin percibir que ya partió. Los médiums relataron casos en que fue necesario despertar al alma varias veces, hasta que ella aceptase su nueva condición. En ciertas reuniones, los espíritus comunicantes lloraban, preguntando dónde estaban, por qué no sentían el cuerpo, ni oían a sus seres queridos. El dolor no era físico, sino existencial. La ausencia de conciencia en el instante de la muerte crea un limbo que Kardec llamó de sueño prolongado. Hay, sin embargo, otra cara de esta revelación. Algunos espíritus que murieron durmiendo relataron experiencias sublimes. Dijeron que oyeron músicas suaves, sintieron perfumes celestiales y fueron acogidos por familiares desencarnados con alegría serena. En muchos casos, el último recuerdo en la tierra era de un sueño bueno, y el primer contacto en el plano espiritual fue una sensación de ligereza absoluta, como si el cuerpo se disolviese en luz. Para esos no hubo susto ni confusión. Eran almas preparadas, que practicaron el bien, que cultivaron fe, resignación y desapego. Kardec resaltó que la conciencia tranquila es la mejor almohada, incluso en el momento de la muerte. Cuando el espíritu está en paz, incluso la muerte durante el sueño se transforma en ascensión. Esto muestra que el modo como vivimos, las elecciones que hacemos, moldean directamente la forma como partimos, incluso sin percibirlo. Lo más inquietante quizás sea el relato de los espíritus que dijeron no recordar haber muerto. Kardec analizó esos casos con rigor. Algunos de ellos vivieron meses en el plano espiritual sin notar que habían dejado la vida material. Asistían a los velatorios, intentaban interactuar con parientes, iban hasta sus antiguos hogares. Solo cuando comenzaron a sentir la ausencia de respuesta y el cambio en el ambiente vibracional es que comenzaron a sospechar. Para esos, la muerte no fue un instante, sino un proceso largo. La ausencia de dolor y la sutileza de la transición les impidió reconocer el desencarne. Y aquí está el punto más importante. Morir durmiendo no es, por sí solo, una garantía de tranquilidad espiritual. Es preciso tener conciencia. Es preciso estar despierto incluso cuando el cuerpo se adormece. Y eso solo se alcanza con lucidez espiritual, cultivada en vida con estudio, reflexión y compasión. Durante décadas, esta información fue tratada como secundaria en los círculos espirituales. Al final, hablar que alguien puede morir durmiendo y aún así quedar preso al plano material suena aterrador. Pero Kardec no tenía miedo de tocar en las verdades difíciles. Para él, conocer los mecanismos de la vida después de la muerte era un deber. Los relatos reunidos en sus obras, especialmente en las comunicaciones espontáneas, revelan que muchas almas adormecidas
demoraron en percibir que ya estaban en otra dimensión. Algunas continuaban intentando trabajar, tomar transportes, comer, como si el mundo físico aún les perteneciese. Esta prisión no era impuesta por nadie, era fruto de la ignorancia espiritual. Y por eso Kardec insistía: educar el alma en vida es la mayor preparación para la muerte, incluso que ella venga de forma dulce, en medio del sueño. En reuniones mediúmnicas confidenciales de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas fueron recogidos mensajes impactantes de desencarnados que habían partido durmiendo. Uno de ellos decía: yo soñé que estaba subiendo una escalera de niebla. Al despertar, percibí que mi esposa lloraba al lado de mi cuerpo. Intenté tocarla, pero mi mano atravesó su hombro. Otro espíritu relataba: sentí un estruendo dentro de la cabeza, como un trueno distante. Después, solo silencio y un cielo que no era el de la tierra. Estos relatos llamaron la atención de Kardec por su claridad y coherencia. Él comenzó a catalogar estas experiencias para mostrar que el alma, al morir durmiendo, pasa por un túnel entre dimensiones, y que ese túnel puede ser iluminado u oscuro conforme la luz interior de la conciencia. Una luz que nadie enciende por nosotros, una luz que solo se construye con elecciones espirituales sinceras. Aún así, muchas personas aún romantizan este tipo de desencarne. Dicen: si yo pudiese escoger, quiero morir durmiendo. Y es comprensible. Todos queremos partir sin dolor, sin traumas, sin avisos abruptos, pero lo que Kardec reveló nos lleva a reflexionar. No basta adormecer el cuerpo, es preciso que el alma esté despierta. El sueño de la muerte puede ser suave, pero también puede ser un velo que encubre la realidad del espíritu, posponiendo su jornada evolutiva. Por eso, cultivar el autoconocimiento, practicar el bien y desarrollar la sensibilidad espiritual es tan esencial. No sabemos cuándo ni cómo partiremos, pero podemos sí preparar el espíritu para que, cuando ese día llegue, incluso que sea durante un sueño tranquilo, estemos listos para reconocer la travesía y seguir adelante con serenidad y luz. Allan Kardec también destacó la importancia del pensamiento en el momento del sueño. Según los espíritus, cuando nos adormecemos, nuestra alma se aleja parcialmente del cuerpo y entra en contacto con el plano espiritual. Si cultivamos pensamientos elevados, somos atraídos para regiones serenas e instructivas. Si nuestros pensamientos son densos, nos ligamos a zonas confusas y perturbadas. Ahora imagina lo que acontece si la muerte ocurre en este estado. El alma que parte durante un sueño turbulento puede despertar en dimensiones equivalentes a su estado mental, y la que parte en prece u meditación puede ser recibida por espíritus luminosos. Es por eso que tantos relatos apuntan experiencias diferentes para quien muere durmiendo. La conciencia, incluso en reposo, deja rastros vibratorios, y esos rastros son los rieles por los cuales el alma seguirá su jornada al despertar en otro plano. Kardec nos invita, así, a purificar el sueño con intención, gratitud y vigilancia. Un detalle frecuentemente ignorado en las obras de Kardec es la diferencia entre el sueño del cuerpo y el sueño del alma. El cuerpo puede estar acostado, aparentemente en descanso, pero el alma puede estar en actividad intensa o en total letargo. Durante el sueño, según los espíritus, el alma puede visitar seres queridos, estudiar en colonias espirituales o incluso participar de misiones de auxilio. Pero si ella está entorpecida, inmersa en miedos, vicios o materialismo, sus salidas son vagas y sin lucidez. Cuando la muerte acontece en este estado, el alma lleva consigo esta confusión. Por eso, algunas despiertan en el plano espiritual como quien despierta de un desmayo, desorientadas, inseguras, perdidas. Es en este punto que los mentores espirituales entran en acción. Con paciencia y amor, auxilian estas conciencias a reerguirse. Pero cuanto más preparada esté el alma en vida, más suave será esta retomada de conciencia después del sueño de la muerte. Entre los casos más conmovedores reunidos por Kardec están los de niños y ancianos que murieron durmiendo. Los niños, por su pureza natural,
suelen ser acogidos con ternura y despiertan con facilidad en el plano espiritual. Ya los ancianos, dependiendo de su trayectoria interior, pueden experimentar desde un reencuentro sublime hasta un sueño profundo que se prolonga después de la muerte. Un espíritu anciano relató haber adormecido con una prece y despertado oyendo la misma oración, ahora susurrada por su madre desencarnada décadas antes. Dijo que lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Este tipo de relato muestra que la muerte durmiendo puede ser una travesía poética, pero solamente para aquellos que se prepararon con humildad y amor. Kardec, al divulgar estos testimonios, no buscaba emocionar, sino esclarecer. Su compromiso era con la verdad del alma, incluso que ella revelase dolores y confusiones evitables. Otro punto abordado por Kardec es el papel de la familia en el momento del desencarne durante el sueño. Muchas veces, los seres queridos creen que la persona partió sin sufrimiento, y eso es verdad desde el punto de vista físico, pero espiritualmente, el acogimiento de la familia encarnada puede influenciar positivamente el despertar del alma. Oraciones sinceras, palabras de gratitud, toques de cariño incluso después del último suspiro, crean un puente vibracional que favorece la lucidez del espíritu. En contrapartida, desesperación excesiva, apego enfermizo o negación de la partida pueden prender el espíritu a energías densas. Esto no es castigo, sino consecuencia natural de la sintonía. Por eso Kardec insistía tanto en el equilibrio emocional de los que quedan. El luto puede ser profundo, pero no necesita ser oscuro. Él puede ser una prece viva, una luz en el camino de quien parte, principalmente cuando la muerte se da en silencio durante el sueño. La forma como el alma reacciona al despertar en el plano espiritual también depende de su nivel de autoconocimiento. Espíritus que cultivaron reflexiones sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia suelen tener más facilidad para reconocer la nueva realidad. Ya aquellos que vivieron presos apenas a las preocupaciones materiales sienten un vacío, una falta de referencia, como si estuviesen soñando sin fin. En sus estudios, Kardec destacó que la educación espiritual es un escudo contra la confusión post-desencarne. Saber que existe vida después de la muerte, conocer los mecanismos del periespíritu, entender la función de los guías espirituales, todo esto fortalece el alma. E incluso que la muerte venga durmiendo sin aviso, el alma tendrá en sí las llaves para abrir las puertas del nuevo mundo. Esto no es garantía de perfección, sino de conciencia. Y esta conciencia hace toda la diferencia en el momento de la travesía. En las comunicaciones más simbólicas que Allan Kardec recibió, la muerte durmiendo era comparada a un barco que se suelta del muelle durante la madrugada. Si el mar está calmo y el piloto atento, la travesía es serena. Pero si hay niebla, ausencia de dirección o tempestades internas, el barco puede perderse entre corrientes desconocidas. El alma es ese barco, la conciencia, el timón, y la vida entera, un entrenamiento para ese momento. Nadie escapa del mar, pero todos podemos aprender a navegar. La gran lección que Kardec nos dejó es que la muerte no es fin ni punición, es pasaje, y que el modo como partimos no define nuestra elevación, sino lo que hicimos antes, en el silencio de nuestros pensamientos y en las elecciones diarias. Dormir puede ser un descanso, pero morir durmiendo es un salto que puede ser de luz o de sombra. Todo depende de cómo preparamos nuestra alma para este despertar. Kardec también nos recuerda que el sueño es el estado más cercano a la muerte que vivenciamos diariamente. Al dormir, nuestra alma experimenta la libertad del desprendimiento parcial, y es en ese movimiento sutil que muchos aprenden, incluso sin saberlo, a morir. Espíritus evolucionados relatan que sus transiciones fueron suaves justamente porque, en vida, ya cultivaban el hábito de desligarse con conciencia. Meditaban antes de dormir, agradecían, revisaban sus actos. Así, cuando la muerte vino en medio del sueño, el camino ya era conocido. No hubo espanto ni desesperación, apenas continuidad.
Ese es el secreto que pocos comprenden. Morir durmiendo no es un privilegio. Es una consecuencia natural para quien aprendió a reposar con el corazón en paz. Es por eso que Kardec insistía tanto en la educación espiritual como práctica cotidiana. No se trata de religión, sino de conciencia despierta. Hay un trecho poco citado del Libro de los Espíritus que refuerza esta idea. En él, los espíritus afirman que el espíritu, al desprenderse del cuerpo durante el sueño, retoma parte de su libertad y puede incluso prever su propia desencarnación. En otras palabras, el alma sabe. Incluso que la mente consciente no perciba, el espíritu presiente la hora de la partida. En muchos casos, esto se traduce en actitudes sutiles, una despedida inesperada, un abrazo más largo, una mirada silenciosa de gratitud. Son pequeños gestos que el alma deja escapar antes de partir, y cuando la muerte viene en el sueño, esas impresiones se tornan aún más significativas. El espíritu no es tomado por sorpresa, apenas el cuerpo adormecido no reacciona. Kardec observaba eso con atención y decía que el mayor indicio de un alma preparada es la serenidad que ella transmite en los días anteriores a la partida. Una paz que toca incluso a quien se queda. En su incansable búsqueda por la verdad espiritual, Allan Kardec no romantizó la muerte, pero tampoco nunca la trató como tragedia. Él la veía como retorno, un retorno que puede ser calmo o turbulento, conforme el estado íntimo del alma, y eso vale especialmente para la muerte durante el sueño. Lo que podría parecer la forma más leve de partir, puede ser también la más confusa si el alma no estuviese en armonía. Los relatos recibidos por médiums muestran que no hay reglas fijas. Cada espíritu tiene una experiencia única, moldeada por su historia, sus valores, su conexión con lo sagrado. Algunos describen pasajes suaves como un vuelo, otros inmersiones en niebla. Lo que Kardec buscaba mostrar era que el alma lleva consigo lo que cultivó. Ni castigo, ni premio, apenas reflejo. La muerte durmiendo es espejo de la vida despierta, y por eso vivir con conciencia es la mayor preparación. Hubo un caso específico que tocó profundamente al equipo de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Un hombre simple, que jamás había hablado en doctrina o espiritualidad, murió durmiendo a los 54 años. Su espíritu se comunicó días después por medio de un médium, diciendo que, al despertar, estaba en un campo florido, cercado de niños sonrientes. Dijo no haber sentido dolor, apenas una brisa leve que parecía embalarlo. Los espíritus superiores explicaron que aquel hombre, a pesar de no haber estudiado espiritismo, vivió con bondad, honestidad y alegría. Eso bastó para que su transición fuese luminosa. Kardec escribió, emocionado, que la moral vivida vale más que la creencia decorada. El caso fue incluido en sus anotaciones como un ejemplo de que el alma despierta no por los libros que leyó, sino por las actitudes que nutrió, y que incluso durmiendo, ella puede atravesar el umbral con belleza y conciencia. Pero también hubo lo contrario. Un espíritu relató haber muerto durmiendo tras una vida de orgullo y dominación. Al despertar, se sintió ciego, preso a un cuarto oscuro, oyendo voces que se burlaban de su soledad. Intentaba gritar, pero ningún sonido salía. Sentía que flotaba, pero no veía para dónde. Cuando finalmente consiguió comunicarse en una sesión mediúmnica, su habla era de desesperación y negación. Preguntaba por qué nadie lo avisó, por qué la muerte fue tan silenciosa, tan traicionera. Kardec, al investigar el caso, descubrió que aquella alma había rehusado todas las oportunidades de cambio en vida. Su sueño físico fue sereno, pero su espíritu adormeció por décadas en la ilusión del poder y de la vanidad, y cuando la muerte llegó, no encontró en ella descanso, sino oscuridad. La lección era clara. La muerte durmiendo no suaviza aquello que no fue resuelto. Apenas revela con más sutileza lo que estaba oculto. Esos contrastes hacen de la muerte durante el sueño uno de los temas más fascinantes y delicados estudiados por Kardec. Por eso, él pedía que las personas no temiesen la muerte,
sino la ignorancia espiritual. Dormir y no despertar más puede ser un don o un laberinto, y la diferencia está dentro de cada uno. El verdadero despertar ocurre cuando el alma aprende a vivir en armonía, en equilibrio con el bien y con la verdad. La muerte, entonces, se torna apenas un paso natural. Incluso que venga en el silencio de la noche, será recibida como una transición, no como ruptura. Allan Kardec nos invita a mirar para dentro, a preguntarnos diariamente: si hoy yo adormeciese para nunca más despertar, ¿cómo estará mi alma? Esa pregunta, hecha con sinceridad, puede ser el inicio de una transformación profunda, porque solo quien despierta en vida está listo para dormir en paz. A lo largo de los años, muchos estudiosos intentaron simplificar el proceso de la muerte, dividiéndolo en fases, etapas o categorías. Pero Allan Kardec, en su sabiduría, jamás redujo la complejidad del alma a esquemas rígidos. Para él, cada desencarne es único, porque cada conciencia es única, especialmente en la muerte durante el sueño, donde no hay drama visible. Lo que comanda la experiencia es el estado íntimo del espíritu. En una de sus correspondencias, Kardec escribió: «El sueño puede ser la antecámara del cielo o del olvido». Y esa frase resuena hasta hoy como una alerta y una invitación. Una alerta para que no confundamos suavidad física con elevación espiritual, y una invitación para que preparemos nuestra alma con cariño y disciplina, porque incluso durmiendo, el espíritu está en movimiento. Incluso en silencio, él carga las memorias, los deseos, las culpas y los méritos que acumuló en vida. Nada se pierde, todo se revela. La doctrina espírita, al contrario de muchas creencias que colocan la muerte como un punto final, nos presenta la muerte como un recomienzo, un retorno a una patria invisible que ya conocemos, pero olvidamos al nacer. Cuando la muerte acontece durante el sueño, ese retorno puede ser más suave, pero nunca es automático. Los espíritus que se comunicaron con Kardec fueron claros. La lucidez en el post-vida depende del grado de conciencia adquirido antes de la muerte. Algunos despiertan como quien vuelve de un viaje, otros como quien emerge de una pesadilla, y aún hay aquellos que ni siquiera perciben que partieron. Continúan a repetir rutinas, a visitar casas, a llamar personas que no responden. Son espíritus que necesitan ser despertados con amor, y es en este punto que la oración, el cariño de la familia y el trabajo de los médiums se tornan puentes fundamentales entre los dos mundos. Un relato especialmente simbólico describe la muerte de un artista que falleció durmiendo a los 72 años. Él decía que, al despertar, vio sus pinturas flotando a su alrededor, como si estuviese dentro de una galería hecha de recuerdos. Al principio, pensó estar soñando. Pero al intentar salir, percibió que sus pies no tocaban el suelo. Oyó entonces una voz que decía: «Usted está libre de la materia, pero aún preso a las imágenes que creó». Kardec analizó este caso como una metáfora viva de la prisión mental. El alma, incluso después del desligamiento físico, aún se prende a las obras, memorias e identidades terrenas. Y eso vale para todos nosotros. Morimos, pero no nos despojamos inmediatamente de todo lo que fuimos. La muerte durmiendo nos lleva sin dolor, pero no apaga quién somos. Por eso es tan esencial trabajar el desapego, la humildad y el servicio al prójimo. Porque la verdadera libertad del alma no viene de la forma como morimos, sino de cuánto nos liberamos en vida. En otro estudio, Kardec reflexionó sobre los llamados sueños cortos del alma. Son aquellas muertes durante el sueño en que el espíritu, al despertar en el más allá, cree que apenas durmió por instantes. Algunos se levantan y continúan haciendo tareas, como si estuviesen en un sueño prolongado. Solo poco a poco, con el auxilio de espíritus esclarecidos, perciben que la realidad cambió. Y cuanto más rígido fuese el pensamiento de la persona en vida, más tiempo ella lleva para aceptar esta verdad. En una de las sesiones, un espíritu que murió durmiendo aún se rehusaba a creer en su muerte semanas después.
Lloraba, decía estar viviendo una pesadilla. Para esos casos, el acogimiento es hecho con mucho cuidado. Como un niño que despierta asustado en medio de la noche, estos espíritus necesitan consuelo, paciencia y luz. Morir durmiendo no los ahorró del dolor. Apenas pospuso el momento del enfrentamiento con la nueva realidad. Hay también los casos en que el alma, al morir durmiendo, es inmediatamente transportada para locales de aprendizaje y regeneración. No hay confusión, ni resistencia. Ella es recibida como alguien que retorna para casa tras un largo viaje. Esos relatos son comunes entre espíritus que vivieron con rectitud, caridad y propósito. Sienten una ligereza tan intensa al despertar que lloran de gratitud. Dicen que todo hace sentido, que el dolor de la vida se apaga y el amor universal los envuelve como un manto. Son almas que, incluso sin ser perfectas, vivieron con sinceridad. Kardec valorizaba esos relatos porque mostraban que la elevación no exige santidad, sino coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Dormir y despertar en paz en el plano espiritual es resultado de una vida vivida con propósito. Y esa es una de las mayores mensajes dejadas por Kardec. La verdadera evolución es silenciosa, íntima y construida paso a paso. Hay los que aún están durmiendo. Espíritus que murieron durmiendo hace décadas, quizás siglos, y aún no despertaron. Están presos en paisajes mentales, en repeticiones, en memorias distorsionadas. Kardec trataba esos casos con reverencia, no como almas perdidas, sino como conciencias adormecidas. Y decía que un día todos despiertan, algunos al oír una oración, otros al sentir el amor de un ser querido, y hay aún los que despiertan al participar de una reunión mediúmnica donde oyen su propia historia siendo narrada por un extraño. Lo importante es saber que el despertar vendrá, y que mientras tanto, la prece sincera, el estudio y la caridad son formas de lanzar luz sobre esos caminos oscuros, porque incluso durmiendo, toda alma carga una chispa viva. Y cuando ella se enciende, el espíritu se yergue, reconoce su jornada y sigue, en fin, rumbo a la plenitud que siempre le perteneció. Quizás la mayor revelación de Allan Kardec sobre la muerte durante el sueño no esté apenas en los relatos, sino en la forma como él los interpretaba. Él no buscaba chocar, asustar o consolar en exceso. Su propósito era iluminar, mostrar que la vida espiritual no comienza con la muerte, sino con la conciencia, y que morir durmiendo no nos exime de la responsabilidad sobre la propia alma. Kardec quería que comprendiésemos que el sueño, la muerte y la vida son partes de un mismo ciclo, y que el despertar espiritual puede acontecer aún en vida. Por eso, al hablar sobre esos temas, él siempre retornaba a la importancia de la reforma íntima, del autoconocimiento, de la práctica del bien, porque no sabemos si partiremos en medio del caos o en medio a un sueño. Pero si estuviésemos preparados por dentro, no habrá miedo, habrá apenas pasaje. Y pasaje, cuando hecha con fe y lucidez, es siempre un recomienzo. A los ojos del mundo, la muerte durante el sueño puede parecer la más leve, la más deseada, pero a los ojos del espíritu, ella es apenas un espejo de aquello que fuimos en silencio. Kardec dejó claro que no es la forma de la muerte que nos define, sino la vibración que cultivamos. Muchos buscan fórmulas para garantizar un desencarne tranquilo, pero la única fórmula segura es vivir con verdad. A cada día, con cada pensamiento y gesto, vamos preparando nuestra alma para dormir, y quién sabe, nunca más despertar en este mundo, no como una tragedia, sino como un retorno. El cuerpo reposa, el alma despierta, y ese despertar será dulce o amargo, conforme lo que cada uno construyó en su templo interior. Si usted siente que este mensaje tocó algo dentro de usted, compártalo con alguien que necesita oír. Y recuerde, la mayor herencia que dejamos no está en las palabras dichas, sino en la vibración que esparcimos mientras aún respiramos. Las sesiones mediúmnicas estudiadas por Kardec nos muestran que la espiritualidad
actúa siempre. Incluso cuando el cuerpo reposa, hay equipos que trabajan por la paz de las almas. Espíritus protectores acompañan nuestras noches, velan nuestros sueños, preparan, cuando necesario, la travesía. Pero esta asistencia es proporcional a lo que permitimos en nuestra sintonía. Si estamos distantes de la luz, dificultamos la aproximación de esos guías. Si cultivamos serenidad y gratitud, abrimos caminos para ser conducidos con ligereza. Morir durmiendo no nos coloca al frente o atrás de nadie. Es apenas una forma de transición. Lo que realmente importa es si el alma estaba despierta, incluso en reposo. Kardec, con su lucidez incomparable, nos enseñó que la vida espiritual es una continuidad de aquello que ya somos, y que todo el esfuerzo que hacemos por tornarnos seres mejores nunca se pierde, ni siquiera en medio del sueño. En el silencio de la madrugada, mientras tantos duermen sin saber si despertarán, hay una verdad que permanece inquebrantable. El alma nunca duerme por completo. Ella observa, registra, siente, y es en ese plano sutil que las decisiones más profundas son tomadas. Despertar o no, partir o quedar, no son meros accidentes del destino. Son procesos guiados por leyes mayores que la espiritualidad comprende y respeta. Por eso, Kardec insistía en decir que no hay muerte injusta. Incluso la muerte durmiendo tiene su tiempo, su motivo, su pedagogía oculta. Cabe a nosotros confiar, pero también prepararnos, no como quien teme el fin, sino como quien honra la continuidad, porque el alma no muere. Ella apenas cambia de plano, de escenario, de percepción, y cuando este pasaje acontece en el sueño, que ella encuentre dentro de nosotros el abrigo que no pudo construir en vida. Muchos preguntan, ¿cómo me preparo para morir bien, si no sé cuándo o cómo eso acontecerá? Y la respuesta que resuena de las páginas de Kardec es simple y poderosa. Viva con conciencia. No espere el aviso. No se prepare apenas en el lecho. Prepárese en los actos pequeños, en las reconciliaciones silenciosas, en el bien que se hace sin ser visto. Porque el alma que practica la caridad, la gratitud, el perdón, no será sorprendida por la muerte, ni siquiera si ella viniese durmiendo. Esa alma estará lista. Habrá hecho la travesía por dentro, antes incluso que el cuerpo reposase por la última vez. Y cuando los ojos se cerrasen para el mundo físico, se abrirán para una luz que ya reconocen, una luz que no viene de fuera, sino de dentro. Y esa luz, como decía Kardec, es la única que nos guía con seguridad en la eternidad. Viva para despertar, viva para morir en paz, viva, en fin, para no adormecer espiritualmente jamás. Y así encerramos esta jornada, trayendo a la luz una revelación que muchos desconocen, pero que puede transformar nuestra forma de vivir y de partir. Si este mensaje tocó su corazón, compártalo con alguien que necesite reflexionar. Deje su comentario, suscríbase y ayude esta verdad a alcanzar más almas que, quizás, aún estén durmiendo por dentro. Que podamos todos despertar en vida, para que la muerte, cuando llegue, sea apenas el abrir de una nueva ventana para el infinito.